Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la liga de draft de Streamer Planet. En esta ocasión vamos a estar analizando a los Boston Silk Scarfs de mi compañero Grislock. Y tiene un equipo bastante interesante, yo creo que es un buen cambio a las últimas 2 semanas que estuvimos lidiando con Megarodactyls y varias, yo creo que más cosas del lado físico. Y aquí para empezar tenemos a Mega Gengar, que es el completo opuesto. Es el atacante del lado especial y la verdad es que tiene un brutal ataque especial de 170. Básicamente le va a poder pegar durísimo a prácticamente cualquier cosa. Tiene aparte 130 de velocidad, lo cual lo empata con Jolteon. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. 95 de defensa especial, no está nada mal. 80 de defensa, que es ya decente considerando que es un Gengar y que puede pegar como camión. Y nada más 60 y 65 de HP y de ataque normal. ¿Qué puede hacer? Shadow Ball. Shadow Ball le va a dar muy duro a prácticamente cualquier cosa, al igual que Sludge Bomb. Aparte puede quemar con Will-O-Wisp, puede usar Substitute para poner boostear o para meter un Will-O-Wisp o meter un ataque seguro. Puede echar Thunderbolt para cubrirse de los Pokémon de agua. Puede echar Psychic para cubrirse de por ahí alguna otra cosa. Tiene también acceso a Disable, tiene acceso a Mega Drain, tiene prioridad con Sucker Punch, que no lo veo realmente como una opción que estoy esperando aquí, pero sin duda esta es la principal arma del equipo. Es uno de los megas yo creo más utilizados en todo este formato, entonces es algo que tengo que encontrar la manera de mantenerlo a raya y poder lidiar con él. En segundo lugar vamos a tener a Cloyster, y Cloyster me parece ya lo hemos visto antes. Nada más para repasar un par de detalles, la defensa de Cloyster es de 180. Entonces yo pienso, salvo que no tenga otra opción, es inútil tratar de darle por la defensa normal. Tengo que atacar su defensa especial, que es muy baja, es solamente 45. El principal peligro de Cloyster es Shell Smash. Y aparte tiene Substitute para poder tratar de echar el Shell Smash sin tanto problema. Tiene 70 de velocidad. O sea que después de un Shell Smash también ya es suficientemente rápido como para ganarle a prácticamente cualquier cosa de mi equipo. Y tiene un bastante respetable 95 de ataque, 85 de ataque especial. Me tengo que cuidar de Ice Beam, de Surf, de Ice Shard. Puede tal vez tener Poison Jab. Cloyster es de esos Pokémon que si me tomo a la ligera me puede bajar a todo el equipo si no tengo cuidado. Entonces Cloyster es un Pokémon para el que me gusta tener plan de reserva y plan de emergencia. Tengo que saber lidiar con Cloyster si quiero estar cómodo en esta batalla. En tercer lugar vamos a tener un favorito mío que no habíamos visto hasta ahora. Tenemos a Dragonite, y Dragonite tiene un ataque muy bueno de 134. Puede ser atacante mixto porque tiene 100 de ataque especial. Tiene muy buena defensa especial con 100. Buena defensa con 95, buen HP con 91, una velocidad considerable de 80. Dragonite es un excelente Pokémon en cuanto a stats. Su único problema es que en esta generación no tiene habilidad, no esta generación sino este meta, no tiene su multiscale que lo vuelve muy buen Pokémon. Y tengo yo la ventaja de que tengo con qué lidiar con Dragonite, tengo que cuidarme porque aún así va a pegar muy duro. Puede echar un Outrage que va a hacerle mucho daño a lo que sea. Earthquake, que es bueno contra mi equipo. Agility, para que no tenga que preocuparse de que algo le gane en velocidad. Roost, si es que se quiere curar. Va a tener acceso a Fire Punch, a Fire Blast. Va a tener acceso a Ice Punch. Va a tener acceso a Surf, a Thunderbolt. La versatilidad que tiene Dragonite es muy buena. Entonces yo creo que este es otro Pokémon para el que tengo que estar listo. Y también tengo que tener cuidado porque en una de esas puede traer acceso a prioridad con Aqua Jet. Entonces a Dragonite estoy seguro, lo vamos a ver. Y tengo que estar listo. A Clefable ya lo habíamos visto antes, me parece, en la pelea contra Louis. Su principal virtud yo creo es esa buena defensa especial de 90. Y su buen ataque especial y HP de 95. Es un Pokémon tipo Hada, no tiene muchas debilidades, pero son explotables. Al final de cuentas yo creo lo que más es probable que haga es que traiga el Stealth Rock. Puede echar buena cobertura con Moonblast, con Fire Blast, con Thunderbolt, Psychic. Es un Pokémon versátil. No me parece ser un Pokémon que se me pueda dificultar tanto, pero sí es un Pokémon que yo pienso podemos ver. Entonces recordar las cosas que mencioné cuando estaba en el equipo de Louis.
y también estar listos para el Clefable si es que llega a aparecer. Después tenemos a Lola Doctrio, que me parece también estaba en el equipo de Louis. Muy buen ataque de 100, buena velocidad de 110, lo cual me obliga a que no me puedo confiar a irme por más poder en vez de más velocidad con algunos Pokémon si es que decido traerlos. Esta cosa también puede echar Stealth Rocks, tiene acceso a Sucker Punch, que siempre es peligroso. Va a traer su Earthquake, lo más seguro, puede traer Rock Slide, puede echar Toxic. Tiene también la opción del Substitute, y yo creo que este también podría ser uno de los Pokémon que veamos. No estoy como completamente seguro de que aparezca, pero yo pienso que es muy probable que lo haga. Mi ventaja aquí es su defensa de 70 me permite golpearlo con prácticamente cualquier cosa y asegurarme de que no va a aguantarlo. Entonces pues yo creo podemos estar también listos para el Doctor. Después va a venir Machamp, y Machamp me parece lo vimos en el equipo de Team, lo cual me facilita las cosas, hace que este análisis sea un poco más corto. Tiene muy buen ataque de 130, su velocidad es lo que deja un poco que desear con 55, y yo creo que hasta ahora en contra casi todos los equipos en los que hay un Pokémon de tipo peleador, no han querido traerlos por el simple hecho de que tengo a Alakazam, tengo a Gengar, tengo a Slowbro. Como que no se han arriesgado a que expongan a sus Pokémon de tipo pelea. Yo pienso que por la composición del equipo de Grislock puede ser en esta ocasión que sí traiga Machamp, es muy útil para su equipo. Entonces tengo que estar listo porque tiene cobertura de todos los puños elementales, Rock Slide, Earthquake, puede bustearse con Bulk Up, puede incluso, que ya ven, me han estado diciendo que me gusta mucho usar Reflect en la liga, y es cierto. Pues aquí está el Pokémon ideal para usar Brick Break. Entonces me parece que vamos a ver a Machamp, y por lo menos sé cómo puedo lidiar con Machamp. Vamos a tener después a Raichu. Y Raichu es un Pokémon interesante porque no es un Pokémon realmente que vea mucho. Yo creo que en este caso la mayoría de la gente hubiera preferido irse por el Raichu de Alola, simplemente porque aparte tiene ese stab para los ataques psíquicos. Que tiene Raichu, pues buena velocidad de 110, buen ataque especial de 90, puede ser mixto porque tiene 90 también de ataque normal, 60 de HP, que no es lo ideal, 55 de defensa, cualquier cosa más rápida que pueda atacar esa defensa va a ser muy útil, y 80 de defensa especial. La verdad no veo a Raichu trayendo algo así como muy alocado. Yo pienso que va a irse por Thunderbolt, probablemente tenga Thunder Wave, probablemente en una de esas puede traer Fake Out, simplemente aprovechar esa prioridad que le da el Fake Out. Puede traer tal vez alguna pantalla. No me parece tan probable ver a Raichu, pero por el simple hecho de que tengo un par de cosas que son susceptibles, puede que aparezca, no lo sé. Pero necesito también ahí tener un plan para poder lidiar con esta rata. Después vamos a tener a Charizard, y Charizard es un caso muy similar a mi Moltres que tengo yo en mi equipo. Su debilidad a las piedras en un formato en el que no se pueden quitar las piedras creo que lo afecta mucho. Tiene buenos stats, tiene 109 de ataque especial, que es muy bueno, 100 de velocidad, puede ser incluso mixto con un 84 de ataque normal para tirar tal vez por ejemplo un Earthquake. 78 de HP y defensa y un 85 de defensa especial. Es un Pokémon sólido, pero es un Pokémon que no puede salir tan fácil si ya están las piedras. Puede usar Roost, pero se expone a Earthquake. Y para atacar yo creo sus principales opciones van a ser Air Slash, que tiene probabilidad de causar flinches, y Flamethrower, que va a ser una muy buena opción contra algunos de los Pokémon también. Puede utilizar por ejemplo Dragon Pulse, puede quemar también con Will-O-Wisp, se puede ir por un Rock Slide o un Earthquake como había comentado, simplemente para cubrir. Me parece que es también una posibilidad en esta pelea. Tengo alguna idea de cómo lidiaría con el Charizard, pero sí me parece que tendría que empezar a considerar muy seriamente tener las piedras a lo más temprano posible en la pelea, y es una excelente opción contra Charizard. Después vamos a tener a Omastar, y a Omastar también ya lo habíamos visto. Y lo que pasa con Omastar es que es un Shell Smasher, al igual que Cloyster, pero yo creo que sí es superior Cloyster. Me parece son situaciones ya muy específicas en las que Omastar va a ser mejor que Cloyster.
porque también cuenta con muy buena defensa, 125, muy buen ataque especial, 115. La velocidad es a lo que causa una de las grandes diferencias. No puede simplemente usar un Shell Smash y ya ser más rápido que cualquier cosa. Y aparte ese typing de roca y agua lo hace más susceptible a algunas cosas. Entonces no me parece que habría motivos para traer a Omastar teniendo disponible a Cloyster. Aún así es una opción que hay que considerar. Lo más seguro es que tenga, como digo, Shell Smash, puede tener Ice Beam, Hydro Pump, Surfy Scalp por ejemplo, Rock Slide con Stab, que va a ser una buena opción. Puede incluso también poner piedras. No sé si sería mi candidato ideal para poner las piedras en este equipo, pero ahí está Omastar. No me parece lo más probable, pero también hay que tener cómo lidiar con Omastar. Y para redondear este equipo vamos a tener a Parasect, y Parasect me parece una opción interesante. No creo que haya otro equipo en toda la liga, ni siquiera en toda la división, pero en toda la liga que haya escogido a Parasect. Tiene acceso a Spore, y eso es muy importante porque hace que tenga que estar preparado para la opción. Tiene un buen ataque de 95, puede ser incluso... No tiene muy buena velocidad, su velocidad es de 30, lo cual lo pone a la par de, por ejemplo, mi Slowbro, que también es el Slowbro. Entonces, entre su ataque, que es considerable, y su defensa, que es de 80, los demás stats no me parecen tan buenos. Defensa especial también es 80, pero yo creo que la principal preocupación que debo tener aquí es que tiene acceso a Sport, tiene acceso a Leech Seed, puede usar Substitute, puede usar Leech Life, que ya es un ataque bastante mejor de lo que era en algún momento. Y su Mega Drain, yo creo que entre Mega Drain y Leech Life y Leech Seed y todos esos tipos de ataques que le van a permitir curarse, es donde va a estar la estrategia para este Parasect. Y yo creo lo más seguro aquí es que sí explote esa velocidad, que no es tan buena, y trate de bajarlo lo antes posible en caso de que aparezca, porque me parece también es una buena opción. A manera de resumen, yo creo que esta va a ser una pelea interesante. Hay el factor añadido de que Grislock necesita una victoria y va a salir con todo a buscarla. Yo no me puedo confiar, siento que estoy en una buena posición, pero para mantenerla tengo que seguir esforzándome, tengo que mantener bien la planeación. Me espero una buena batalla como siempre. Grislock, mucha suerte para ti, y nos estaremos viendo en el próximo video, que va a ser la batalla. Yo soy Salomonster y nos vemos a la próxima.